Alrededor de la pandemia del COVID-19, hemos tenido ocasión en el planeta Tierra durante estos 10 últimos meses, desde cuando se declaró, en el caso colombiano al menos, 17 de marzo del año 2020, y obviamente hace más de un año cuando comenzó en Wuhan, en China, y se empezó a extender alrededor del mundo. Eh, Hemos tenido la ocasión de leer, de ver, de escuchar una serie de conceptos, de ideas, de teorías. Quiero rápidamente enunciar unas y dar mi punto de vista, muy modesto. Considero yo que si bien es una pandemia, pienso que eso no tiene duda, excepto para los negacionistas, tipo Trump, tipo Bolsonaro, mm, ha dado pie a una serie de medidas de carácter político, administrativo, gubernamental, en la gran mayoría de los países del mundo, de corte autoritario, dictatorial, antidemocrático. No es más que ver el caso colombiano, en el cual este gobierno del señor Duque, gobierno ilegítimo, gobierno totalmente inepto, sin ningún grado de idoneidad, ni en el manejo de la pandemia, ni en el manejo del proceso de paz, ni en el manejo de la economía, ni en el manejo de absolutamente nada, en particular relaciones internacionales. Ha decretado casi todo, ha sustituido al Congreso de la República las leyes por decretos ley, decretos de emergencia económica, social y ambiental, o de salud pública en este caso. Pero digamos que hay que entender que si bien han proliferado las medidas administrativas de carácter político, mmm, el momento es inédito. No es la primera pandemia de la historia humana, obviamente, ni será la última. Pero dentro de los últimos 100 años, pues no había habido una situación tan delicada globalmente, mundialmente. Entonces también hay que entender que las políticas, las medidas se han venido diseñando y aplicando con base en el error, ensayo, error. Sin embargo, pues ya en estos 10, 12 meses que han transcurrido, los gobernantes deberían tener al menos cierta claridad y cierta transparencia en algunos aspectos, no en todo, obviamente. Sigue siendo un fenómeno desconocido en muy alto grado y que no se puede explicar con teorías conspiracionistas, como son la de que los chinos crearon el virus para atacar a Estados Unidos. Absurdo. Y si no es absurdo, pues habrá que demostrarlo por parte de quien afirme esa tesis. O que hay una conspiración sionista, volviendo otra vez a los famosos protocolos secretos de los sabios de Sion, que recordemos no fue más que un plagio de un libro del siglo XIX de un abogado gris, oscuro, francés, titulado Diálogos en el infierno entre Montesquieu y Maquiavelo. ¿Con qué objetivo? El zarismo de los Romanov buscaba un pretexto para perseguir a los judíos, lo cual posteriormente durante el siglo XX dio sustento al genocidio, al holocausto y nuevamente a la diáspora de ese pueblo. Pueblo también a su vez fundamentalista, religioso y político. Pero pretender que sea el sionismo en este momento o el judaísmo como el movimiento internacional que se quiera apropiar del mundo, pues yo pienso que es eminentemente fantasioso. O que sea una conspiración de las grandes multinacionales, de los grandes poderosos de la aristocracia financiera mundial, con el objetivo de reducir la población excedente, que algunos calculan
que debería ser máximo de 1.000 millones de personas trabajadoras y 100 millones de ricos, lo cual daría un promedio de 10 trabajadores por rico, por empresario en el mundo. Me parece también traído de los cabellos. O que se ha creado ese virus en laboratorio. No, habrá que demostrarlo. O que son los demonios que vienen a apoderarse de la especie humana, quitársela a Dios o a los dioses. Pues habrá primero que demostrar que existen los dioses y los demonios, y luego que hay ese plan de ultranatural o sobrenatural, o como se pueda llamar, metafísico. Primero hay que demostrar que existen los demonios, que existen los dioses, y luego que tienen un plan de luchar por la humanidad, etcétera. Que la vacuna es una forma de inyectar cromosomas o células modificadas genéticamente para cambiar la conducta de los seres humanos, o para apropiarse de las mentes por parte de personas como Bill Gates. Totalmente absurdo. Habrá que demostrarlo, etcétera. Entonces yo pienso que todas esas teorías son de carácter conspirativo, conspiracionista, y que no tienen ningún sustento científico ni ninguna forma de demostrar que sean correctas, sean ciertas desde el punto de vista de los procesos normales de la ciencia. Una vez se lanza una tesis o una hipótesis, y que debe ser demostrada, debe ser confrontada y debe ser sujeta a la crítica de los pares académicos. Por ahora, digamos que en lo que yo sé, lo poco que yo conozco, y me he dedicado bastante a leer sobre este tema, creo que todo el mundo en el planeta, no existe absolutamente ninguna evidencia de que alguna de estas teorías sea cierta. Por tanto, yo pienso que hay que afrontar la situación desde el punto de vista político, público, gubernamental, social, de los partidos políticos, de los movimientos sociales, de la sociedad civil, de los sindicatos, de las asociaciones de pensionados, asociaciones sindicales, estudiantiles, toda la sociedad civil, en conjunto con los organismos multilaterales internacionales como la OMS, las Naciones Unidas, la OEA, etc., y los gobiernos nacionales del mundo entero, para darle una salida. Hay que combinar las alternativas y las medidas. No se puede confinar nuevamente en cuarentena a todo el mundo. Eso puede funcionar en Japón, puede funcionar en Alemania, puede funcionar en Canadá. ¿Por qué? Porque son países de alto desarrollo, son países ricos, son países que tienen altos niveles de transparencia, de equidad, de crecimiento económico, grandes recursos, reservas internacionales, etc. Los niveles de pobreza prácticamente son inexistentes. De tal manera que los gobiernos, los estados, pueden solventar las necesidades de las personas que no pueden trabajar porque hay una cuarentena, porque hay un aislamiento obligatorio. Pero países como los latinoamericanos o los africanos, donde la buena parte de la población, hasta la mitad o más de la población, están en niveles de pobreza, como es el caso de Colombia, pues no se puede imponer medidas de tipo restrictivo, draconiano, de aislar a las personas. Toda vez que más de la mitad, 60% incluso puede llegar a ser, de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad. Es decir, son personas que no producen en principio, sino que salen es a sobrevivir, al llamado rebusque popularmente. A ver, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo vender o revender? Los pequeños productores, por ejemplo, que producen pero no hay demanda. ¿Por qué? Porque el desempleo está disparado. Las grandes extensiones de tierra en Colombia están en manos de los grandes latifundistas, que no producen en principio, o producen muy poco, de carácter monopolista o oligopólico.
La gran mayoría de los pequeños, de los micro y medianos empresarios o empresas están en la quiebra. Se ha calculado que cerca de la mitad han tenido que cerrar. ¿Por qué? Por la pandemia, por el aislamiento, por las cuarentenas, entre otros motivos, y porque no hay demanda. Entonces, me parece a mí que la reflexión debe ser de tipo racional, debe ser integral, considerando todos los aspectos, todas las circunstancias y condiciones que se han presentado en este año corrido de esta funesta epidemia mundial. Dejar el negacionismo a un lado, mirar las cosas de frente y entender que este es un problema de carácter natural que se da, como cualquier otra pandemia en la historia humana, por características y condiciones y fenómenos objetivos que tendrán que estudiar los biólogos, los virólogos, los científicos de las ciencias naturales, los químicos, etc. Y aprender de ello para el futuro. Entender que el problema es resultado de la contaminación ambiental, de la intoxicación de la tierra, producto de un sistema productivo que no tiene límite en la destrucción de la naturaleza, de los mares, de los ríos, de los bosques, de las selvas, del oxígeno, del aire, de los océanos, de los polos, etc. Entonces, yo llamo a esa reflexión, a pensar mancomunadamente, pero con cabeza fría y con objetividad, y teniendo en cuenta la realidad, la ciencia, y no pensar, hombre, que esto es un castigo de los dioses, o algunos, como lo plantearon al principio, que esto es un regalo de los dioses y que esta pandemia nos hará mejores y después de esta saldremos fortalecidos gracias a la resiliencia propia del ser humano y que esto nos hará mejores seres humanos. Para mí eso es pura basura, respetando a las personas que lo digan. Estoy hablando de las ideas. No, el aislamiento no hace mejor a nadie. Somos seres sociales, son politicón, como decía Aristóteles, y necesitamos la sociedad para crear a los niños, para formarlos, para desarrollarlos, para educarlos, para entendernos a nosotros mismos, entendiendo a los demás. La interrelación social, afectiva, emocional entre las personas es fundamental para crear al ser humano. Bien, estas son algunas reflexiones, obviamente que son incompletas, son generales y no pretenden dar cátedra ni establecer la verdad absoluta. Solamente son aportes para la discusión de quien quiera pensar sobre este problema. Muchas gracias y mucha salud para todos quienes vean mi video.